Bueno, qué linda está Casablanca, Dardo. Hermoso lugar. La hemos recorrido, la habrán apreciado. Agradecemos el catering de Odón, es el más rico y es el mejor quilmeño. Y agradecemos fundamentalmente a nuestro invitado hoy, es el doctor Ricardo Serna, economista. Presta atención porque hoy la economía va a estar a la orden del día. Vamos a preguntarle muchas cosas. Y un militante histórico de la Unión Cívica Radical. Un placer, Bienvenido, Ricardo. Serna. Bienvenido a Sergio Marmú, para ustedes también. Nunca mejor elegido el invitado. Sí, bueno, vamos a hablar de economía. Bueno. Serna nos puede dar una clase de economía, porque hace muchos años que es economista. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves la política económica que está llevando adelante el nuevo gobierno? Y la veo con algún grado de preocupación, porque es como que estamos tomando un geniol para curarnos una enfermedad más complicada. Entonces solamente estamos recibiendo un alivio a los síntomas, pero el problema de fondo no lo estamos resolviendo. Si el problema de fondo que hoy tiene la Argentina es un problema que es de carácter estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer cosas que llevan tiempo resolver. Y ya sea en materia de transporte, en materia de energía, en materia de comunicación. Generadas desde hace mucho tiempo. Añares. Y que no lo resuelve solamente 4 años de gobierno. Tampoco lo resuelve, pero tampoco veo que haya un acuerdo político con las distintas fuerzas para resolverlo. Planificar una salida. Y las consecuencias que generó toda esta falta de infraestructura, más una falta de un rumbo económico cierto, consensuado políticamente, porque la política es determinante para la economía. Claro que sí. Si la economía organiza recursos y frente a un objetivo que debe ser en común de una sociedad. Claro. Y ese objetivo cambia cada 4 años. Entonces, si vamos a cambiar de rumbo cada 4 años, nunca llegamos a ningún destino. Y esto está volviendo a ocurrir. Aparte son rumbos muy distintos. Claro. Tendría que estar obligado a hacer ese tipo de acuerdos, digamos. Puede Es cambiar lo necesario. En político. algún momento va a haber que hacerlo. Yo pensé que este era el momento de hacerlo y no se hizo. Entonces estamos volviendo a cometer errores que cometimos en los 70, que cometimos en los 90 como sociedad, y empezamos a cometerlo otra vez. El exceso de endeudamiento, el exceso de déficit fiscal, el financiamiento de la obra pública con deuda externa, que no produce divisas y que después va a haber que pagarla, el atraso cambiario. ¿Qué pasa que no vienen inversiones al país? Pero Grandes inversiones. Con el nivel de endeudamiento que está tomando el Estado, ¿cómo van a venir inversiones? Si es una fija que esto a la larga va a terminar explotando. No es serio. Perdón, ¿podrías volver a repetirme eso? Me Claro, quedo un poco... cuando vos tomás esto. tanta deuda, como está tomando la Argentina, a la larga va a llegar el momento que colapsa. Y aparte estamos en un escenario donde hasta ahora nos salió barato porque las tasas de interés estaban muy baratas en el mundo, porque se emitieron muchos dólares después de la crisis del 2008, desde Estados Unidos. Claro. Esto derrumbó las tasas de interés y ahora esos dólares se están reabsorbiendo de a poquito. Entonces, en los próximos meses vamos a ir viendo un escalonamiento de la tasa de interés internacional, justo en un momento donde Argentina está empezando a endeudarse a una escala muy importante. O sea, nos va a costar pagar. Nos va a costar pagar. Todavía hay margen para seguir tomando deuda, no es que esto va a explotar mañana, Sí. pero no estamos por el buen camino. ¿Qué Si habría esto que sigue así. corregir? En primer Ricardo? lugar, acá hay que estudiar dos cosas. Una es la macroeconomía y otra es el modelo de país. Son dos cosas diferentes. La macroeconomía hay que cuidarla siempre, no importa qué modelo de país se adopte. La macroeconomía no es un proyecto en sí mismo, pero hay que ¿Qué manejarlo comprende bien. la macroeconomía? Y Para que comprende lo entienda la la emisión gente. de dinero, el déficit fiscal, el endeudamiento externo. Eso es lo que es el manejo de la macroeconomía. Entonces nosotros tenemos un déficit fiscal de casi 8 puntos del producto, que lo dejó Cristina. Sí. No se achicó, al revés subió. Antes, por cada peso que el gobierno tenía de déficit fiscal, antes se emitía dinero sin respaldo. Y eso generaba inflación. Sí. Pero la inflación Claro. no bajó. Es Le decir, daban a la maquinita, como decían le comúnmente. daban a la maquinita. Pero la inflación no bajó. Es decir, bajó respecto al año pasado, pero el año pasado gobernaba este gobierno. No bajó respecto a los años anteriores.
Necesitamos por lo menos en el mismo nivel. Podemos discutir un punto más o un punto menos, pero estamos en el mismo nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos emitiendo dinero de más. El origen de esa emisión radica en el déficit fiscal. Y ahora el déficit, dicen que este gobierno pone más plata en el sector social de la que el anterior. ¿Eso es verdad? ¿Genera déficit eso? Eso no es la causa. ¿Qué realmente genera déficit? No, lo que genera déficit es el subsidio que se da a la parte de energía. Claro. Es decir, los subsidios energéticos son los que generan el principal problema. El origen de este problema también radicó en el gobierno anterior, pero esto no se resolvió, al revés, empeoró. ¿Tiene que ver con las tarifas? Bueno, las tarifas tienen que ver. El gobierno dice, yo voy a subir las tarifas para que se pueda cubrir el costo de generación eléctrica, Sí. de producción de electricidad. Sí, subieron. Entonces subieron muchísimo, no sabés. Una barbaridad. Lo cual complicó a medio mundo, porque es una de las causas de que aumente la pobreza. Pero no alcanza. Y las ¿no? empresas fundamentalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? No alcanza porque el costo de generación eléctrica es muy caro, porque le estamos pagando a las petroleras que le venden el gas para generar electricidad al triple de lo que es el YPF. Entonces, YPF te puede vender el gas a $1.90 y vos le compras a Shell a $6, a $5.50. ¿Y por qué le compró ayer? Claro, ¿cómo es? ¿Qué es negocio, negociado? Y yo ¿O es no- un acuerdo anterior? O, No, qué el sé acuerdo yo, es nuevo. Desde el desconocimiento. El acuerdo es nuevo. La verdad es que es un exceso lo que se está haciendo con eso. Es decir, acá habría que haber fortalecido YPF, habría que haber desarrollado una política energética donde se fortalezca la empresa bandera y seguir, si tengo que tomar deuda, la tomo para fortalecer la producción. Claro, porque el YPF, problema es que no con para la- pagar el déficit fiscal. Claro. Entonces, así estamos dándole el subsidio a las petroleras. El Nosotros lo discurso es que no hacemos- le alcanza a YPF, si yo le quiero comprar no tiene la cantidad que necesitamos. Bueno, pero entonces aumentar la producción Claro, y tomar la perfecto. deuda para eso, que es lo que es algo necesario. Claro. O sea que Es como- está bien, las tarifas mucho no tienen que ver, entonces. Las O sea, tarifas tienen que ver como consecuencia de una traslación de ingresos. Le Una sacan la política- plata al Claro. pobre, se la dan al rico. Claro. Exacto, claro. En vez de tocar lo que... Una política integral Claro. necesitamos. Porque es necesario. Esto no es un problema de ser de izquierda, de derecha, es racionalidad. No, sí. Chile salió de la crisis que tenía en los 60 y en los 70, de los niveles de pobreza, tiene un producto bruto por habitante mayor que el nuestro, Ajá. porque nunca entregó el control de sus recursos naturales, que es la base de su renta, que es el cobre. Hay una empresa, se llama Codelco, pasó Allende, pasó Pinochet, vino la democracia y nunca la tocaron. En eso coinciden todos los gobiernos. Ese es un acuerdo Sí. político. Brasil, ¿No? ahora están discutiendo muchas cosas de corrupción, pero se hizo grande gracias a que puso toda la energía en desarrollar Itaipú en su momento y después Petrobras. Y no entregó su política energética. Claro. Y eso permitió que se convierta en una potencia. Y desarrollar la industria, claro. Exactamente. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Nuestra fuente de renta principal, que es triple encima, porque tenemos 3 fuentes de renta: la minería, los recursos energéticos y la agricultura, y a las 3 las entregamos. Entonces el poder político no tiene capacidad de control sobre ninguna renta importante que permita fijar una política económica. ¿Pero por qué no se llega a políticas de largo plazo? ¿Qué pasa? ¿Los gobiernos no se ponen de acuerdo? Y no se ponen de acuerdo, algunos de buena fe y otros políticos de mala fe. Ajá. Es decir, acá hay políticos que llegan a la política porque tienen buenas intenciones algunos. Hay otros políticos que llegan a la política porque quieren robar. Lo que no pueden hacer en el sector privado lo vienen a hacer en el sector Claro. público. Y hay políticos que son delegados de empresas, que hacen política porque son financiados por corporaciones de dentro y de fuera del país. Entonces, cuando vos entras a hacer política, tenés que moverte en un mundo de arenas movedizas. Claro. Y eso es algo que no es fácil, pero ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Pero se para hace en eso todos existen lados, organismos de control que generan Bueno, el equilibrio. Para eso existe la República, que le da límites al poder de cualquiera, porque acá tenés que equilibrar. Entonces el Poder Legislativo le pone un límite al Ejecutivo, el Ejecutivo Claro. hace, pero también tiene un límite, y lo judicial... No es casual la división. Ricardo, de vamos a poderes. hacer un cortecito comercial y nos Pequeño. seguís explicando, que es muy interesante. ¿eh? ¿Cómo La no? No siempre verdad- tenemos un economista en el programa. No, vamos a aprovecharlo. Vamos a... Enseguida regresamos, director.
Bueno, segundo bloque maravilloso de este programa hablando de economía con un excelente entendido en la materia, el doctor Ricardo Serna, economista. Y después vamos a hablar un poquito de política, de la Unión Cívica Radical y de la política quilmeña, Por supuesto, ¿no? yo por eso quería terminar con respecto a eso de políticas de largo plazo, porque no existen, porque los gobiernos no se ponen de acuerdo, y bueno, nos estabas explicando eso, Ricardo. Sí, y es fundamental determinar un rumbo básico que tiene que tener el país. Y eso no está determinado. Y es más, hoy vos tenés una polarización política entre un sector que propone un modelo que a mí, que es el modelo de Cambiemos, que me preocupa mucho, porque deja fuera a millones de personas de la economía, si se lleva a cabo con éxito. Y por otro lado tenemos un modelo que es totalmente irresponsable, que es el planteo que hace Cristina. Entonces va a costar encontrar el rumbo, porque son etapas históricas que las tiene que madurar la propia población, que es la que le da el consenso a dirigentes que van en una dirección que a mi criterio, yo no soy el dueño de la verdad tampoco, pero que a mi criterio es equivocada. ¿Por qué te digo esto? Porque Cambiemos está fijando, fundamentalmente Macri, una política que profundiza los errores del gobierno de Cristina. Cristina cometió muchos errores, pero el más grande de todo fue primarizar la economía. Ella tenía un discurso industrialista, de valor agregado, pero era toda una cobertura. En la práctica cada vez dependíamos más de la soja, de la minería, y nos hizo perder el autoabastecimiento petrolero, energético. Como Macri, seguimos sin tener autoabastecimiento energético, las inversiones nunca llegaron, pero él lo que está pensando es que el país solamente va a crecer en base a la exportación de petróleo que haga el día de mañana con Vaca Muerta o la exportación de gas. Falta un trecho, ¿no? Y sí, falta mucho tiempo, pero cuidado, porque eso es algo que podría parecer una bendición, pero puede convertirse en una maldición. Yo lo digo hoy antes que empiece. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que cuando un país solamente exporta un recurso que no produce mano de obra a gran escala, ese recurso genera tantos dólares que van a parar a un sector que el tipo de cambio se atrasa. Entonces conviene importar todo y no producir nada dentro del país. Sí, ya tuvimos la experiencia. Y no hay trabajo, entonces. Eso se llama enfermedad holandesa y es una de las cosas más probables que puede ocurrir en Argentina. Entonces tenemos que ver cómo se maneja esta situación. Por ¿Puede eso ser es que importante similar que a el Estado... Chile? ¿Algo similar a Chile? Bueno, Chile tiene ese problema, pero el problema es que Chile lo pudo manejar distinto porque el Estado manejó esta renta, que en el caso chileno se produjo a través del cobre, y permitió usar ese dinero Pero siempre la manejó el Estado. para claro. desarrollar polos productivos, que hoy Chile exporta más que Argentina. Increíble. Entonces, vos te encontrás, y aparte es una de las piezas claves del Triángulo del Pacífico. Pero importa casi todo. Importa productos industrializados, pero tiene nichos de mercado importantes en otros bienes. Sobre todo en productos de origen agropecuario. Y eso es lo que da trabajo. Y eso le va a dar trabajo, ellos tienen menos población. Claro. Y ellos tenían una cuestión distinta con la clase media de la Argentina, porque ellos no tenían clase media. Y hay ciertas cosas que sin clase media los gobiernos pueden hacer mejor. La clase media pone resistencias y me parece bien que las ponga. ¿Y cómo van a subsistir las economías regionales? Es que no van a subsistir. Es lo que está pasando hoy con la manzana, con el ajo, con la pera. Es una lágrima. Vos te vas al Valle del Río Negro y te querés morir. Encima le sacaron los beneficios del puerto patagónico y vos decís, pero ¿cómo se puede hacer todo tan mal? Y al productor no le significa nada. Qué lástima. Y la respuesta es petróleo. Entonces, siempre vamos ahí, el camino lleva siempre ahí. El problema energético es central en este momento. Entonces, hay que pensar eso, es un tema que tiene que resolverse. Si no lo destrabamos políticamente, vamos a vivir de conflicto en conflicto. Y políticamente implica que todos se sienten a la mesa. Eso tenemos que estar de acuerdo en eso. Y es algo que Ricardo. En algún momento va a haber que discutirlo. Lo que pasa es que vos tenés las empresas multinacionales dedicadas a la energía, dedicadas a las comunicaciones. Otra cosa grave, por ejemplo. En los próximos 10 años, todo el sistema productivo va a funcionar en Wi-Fi, lo que se llama Internet de las Cosas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que las computadoras van a estar conectadas entre sí. Para manejar la logística, la producción, muchas cosas.
y se le termina de dar el monopolio de todo el wifi del país a un solo grupo económico. Es decir, que es como que vos vas a tener que pagar a un grupo puntual Sí o sí lo que diga, porque es el único. Claro. cada vez que vas a prender tu máquina para producir. Y siempre pasó en la Argentina. Una eso, locura. Entonces, eso es algo que también se está haciendo. Y por otro lado, estamos cometiendo un error muy grave con la deuda, que yo no quiero dejarlo pasar, lo de la deuda, porque lo de la deuda, vos fíjate que Cristina emitía y generaba inflación. Ahora, por cada peso que nosotros tenemos de déficit fiscal, tomamos deuda en el exterior. Traemos la deuda del exterior, la convertimos de dólares a pesos, la usamos en pesos en el país, pero como eso genera inflación, después el Banco Central, por esa misma plata, emite bonos, emite LEVAX, y esas LEVAX, que también es deuda interna, para justificar la misma plata que tomamos en el exterior, no, es en pesos. Pero con una tasa Pero con altísima tasas de interés. altísimas, frena la producción, y el mismo punto de déficit fiscal lo tomamos como deuda dos veces, primero en el exterior y después adentro. Entonces, por cada 100 pesos de déficit fiscal que tenemos, tomamos 200 de deuda. Una locura. Una interna al 26% y otra externa más barata, en dólares. Entonces, esa es la bomba que vos decís. ese modelo a la larga explota, es como guardar la mugre bajo la alfombra. Claro. Le pasó a Alfonsín, Yo no estoy diciendo, es decir, Alfonsín tenía el mismo problema. Es una receta que ya fracasó. Con los Bonín y los Bonor, tenía este problema. Claro. En la época de los 80. Y se llamaba déficit clasificado, y se sigue hoy también llamando déficit clasificado. Entonces, a ver, para que entienda la gente común, es como pagarle mínimo la tarjeta. Claro, te bajes. ¿Entendés? Claro. Te está acumulando, Acumulando. y te está acumulando y Sí. te hace un desastre. Aparte el tema de los LEVAG y demás, si le das tanto interés, en vez de producir la gente lo pone Vos nombraste, en el banco. vos nombraste a Alfonsín. Sí. Don Raúl Alfonsín. ¿Cómo anda la Unión Cívica Radical acá en Quilmes? Hay bastante... Bueno, la Unión Cívica Radical unidos o no? está totalmente afuera del gobierno, queda un solo funcionario dentro del gobierno municipal. Del gobierno municipal. Del acuerdo. digamos. Y después se desvirtuó todo. El sector al cual yo pertenezco no está trabajando más con Cambiemos, estamos trabajando y apoyando a Massa, independientemente de que vaya a ganar o perder. Creemos en este momento que la posición correcta y la posición equilibrada para lo que necesita la Argentina. Y al revés. Hay veces en que es necesario decir lo que corresponde aunque te toque perder. Por lo menos la convicción que tenemos. ¿Pero por qué no están más con Cambiemos, Ricardo? Porque no se hizo lo que era la esencia de Cambiemos. Y al revés de esto, lo que estamos generando es una polarización cada vez mayor. Y esto pasó acá en Quilmes. Que hoy se llama la replicó. grieta. Claro. Se pasó en todos lados. Entonces, profundizamos un escenario que es una grieta que no debería estar Claro. y que se la incentivó artificialmente porque servía en términos electorales. Ajá. Ahora, esto nos va a costar años de desarrollo, pero años nos va a costar levantar esto. Y mientras tanto, la política queda inactiva. ¿Y qué postura tiene el Entonces, radicalismo frente a eso? Y bueno, el radicalismo es muy triste la posición porque hay mucha gente que se fue a la casa o decidió acompañar, como en el caso nuestro, que está apoyando Otro otra fuerza espacio. política distinta a Cambiemos, que es Massa. ¿Y por qué Massa? En este caso. Porque Massa está defendiendo un planteo parecido al que estoy desarrollando acá. Muy bien. No tenés la certeza del 100%, porque viste cómo es la política, pero Sorpresivo. por lo menos está en una posición distinta. Aparte, Massa, Randazzo, la Vidal, son el futuro de este país. Y yo creo que, independientemente de las fuerzas que pertenezcan, hay que tener... Como valores políticos. hay que digamos. valorarlos, hay que ponerlos en valor, porque yo creo que eso es lo primero que tiene que empezar a razonar las nuevas generaciones, que hay que trascender estos límites del fundamentalismo. Esto no es un claro. partido de fútbol, es decir, Argentina contra Chile, Argentina contra Uruguay, Independiente contra Racing. Esto, de lo que tiene uno y aporta al otro, tenemos que sacar algo en común. ¿Y el Comité Radical, qué posición tomó acá en Quilmes? El Comité Radical está vaciado. Es decir, una parte se vino con nosotros, otra parte se quedó apoyando a Cambiemos, pero quedó fuera del gobierno municipal.
y un pedacito chiquito quedó en el gobierno municipal. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Por qué ese desencuentro? Porque hubo muchos radicales Porque que una de las estaban en el cosas gobierno. principales que ocurren dentro de lo que es Cambiemos es que el macrismo quiere desaparecer a la Unión Cívica Radical. Ah, sí. Le sirvió como herramienta electoral, le sirvió como herramienta para llegar al poder, pero ahora que está en el poder se convierte en un estorbo. Estamos llegando al final del programa, Qué Ricardo. final, Mirá qué si clase tenemos de para seguir economía. hablando. Vamos a Bueno. volver a insistir. Bueno, Ricardo. Óptica Puerto Luz para empezar los ojos acá del economista me van a venir Serra. bien los Y unos alfajores O'Donnell para que te endulces un poquito y... Muchísimas gracias por haber Nos compartido la olvidemos mesa de con los números. nosotros. Ricardo, Gracias ten a las puertas ustedes. abiertas cuando quieras venir a este programa. Un placer, ¿eh? Y bueno, y a Una todos clase ustedes- magistral y de a Doña Rosa lo todos entendió. ustedes les decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Chao. Chao.